Radio Uruguay, FM 87.9, desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y estamos con el doctor Miño Gonzalo, abogado penalista, y es abogado de muchos miembros de la Fuerza de Seguridad que hoy están detenidos. Por eso dije al principio del programa del tema de la memoria, justicia y verdad, justicia, memoria, qué sé yo, como carajo esto, que si vamos a pedir justicia, vamos a pedirlo por todos. Si vamos a pedir memoria, pidamos memoria por todos los casos que hay. Y vamos a decirle la verdad a nuestros hijos y nietos, como es la historia de la República Argentina. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted y muy buenas tardes para todos. Bueno, doctor, en la República Argentina hay innumerables cantidades de miembros de distintas fuerzas de seguridad detenidos por distintos hechos. Usted obviamente no está por los hechos, digamos, de que se robaron una cosa o esto o el otro, sino por los famosos temas de desaparición forzada de personas, de delitos de lesa humanidad. Los mal llamados delitos de lesa humanidad, los mal llamados. Exactamente. ¿Se respetan los derechos de esos detenidos? Absolutamente no. ¿Por qué no? De ninguna manera. A ver, para que la gente nos entienda y para que no entiendan todo, imaginemos una pelea de box, ¿sí? Imaginemos una pelea de box, dos personas frente a frente, un boxeador, el otro boxeador, el referee dice, arranque la pelea. Un boxeador saca un arma, le pega un tiro y dice, muy bien, ganó la pelea. Esos son los juicios que hoy se llevan adelante en las causas denominadas o mal llamadas delitos de lesa humanidad. Se violan absolutamente todos los derechos y garantías procesales. Yo, que tengo más o menos, llevo casi 20 años en estos juicios, 20 años llevo en estos juicios, casi 20 años llevo en estos juicios, una eternidad. Nunca he visto las violaciones a las garantías constitucionales y procesales cómo se han llevado adelante en estos juicios. Es realmente asqueante lo que sucede en estos juicios. Se aplica retroactivamente leyes que no se pueden. El concepto de lesa humanidad, el famoso concepto de lesa humanidad, que significa que los delitos afectan a toda la humanidad, fue un concepto que se creó en los años 90, cuando fue el conflicto de la ex Yugoslavia. Ahí se creó el concepto de lesa humanidad. Bueno, ese concepto en los años 90 se aplica, de hecho ocurrió en los años 70. Y cuando es sabido, en la Argentina no se puede aplicar retroactivamente una ley. Es imposible aplicar retroactivamente una ley. Para que la gente me entienda, supongamos que a partir de mañana sale una ley que dice se libera el consumo de droga en el país. Muy bien, a partir de mañana cualquiera puede consumir libremente droga en el país. Ahora, eso no se aplica para atrás. Todos los hechos ocurridos de la sanción de la ley para atrás siguen siendo penados. Eso corre de ahí para adelante. Bueno, en los delitos de lesa no ocurre. Vamos al tema de, por ejemplo, a ver, libertades, que está tan de moda ahora, que ahora la gente del gobierno, los grupos K, kirchneristas, han descubierto, gracias a Dios, han descubierto que la prisión preventiva tiene una duración de 3 años. La ley dice, la prisión preventiva, siempre que no haya peligro de fuga o peligro de entorpecimiento en las investigaciones, dura 2 años, prorrogable excepcionalmente por 1 año más. Ese argumento, insisto, que ahora descubrieron los grupos de los derechos humanos, descubrieron los grupos K y que aplican para Milagrosalas, para Vudú, para Debido, para toda esa manga de delincuentes que deberían estar presos, a los de lesa humanidad no se le aplica. Yo tengo gente detenida hace 11 años con prisión preventiva. 11 años sin juicio previo. 11 años en prisión preventiva. Es violatorio de cualquier sistema legal en el mundo. De eso, estimado, le puedo contar, podemos estar hasta las 3 de la mañana. Otra cosa más. No va a salir caro el espacio, pero no importa. No, por favor. Todos sabemos que en la Argentina, como en cualquier parte del mundo, rige el principio de inocencia. Es decir, toda persona es inocente hasta que el Estado demuestre lo contrario. Es decir, el Estado en que tiene la carga procesal de destruir el principio de inocencia y demostrar que una persona cometió un hecho ilícito. Pues bien, ¿qué pasa en los delitos de lesa? O los mal llamados delitos de lesa. Se invierte la carga de la prueba. Se invierte porque dicen que como son delitos de lesa humanidad, cede el principio de inocencia y hay que partir del principio de culpabilidad. Es decir, yo tengo que probar que el hecho que me imputan es falso. Se invierte la carga de la prueba. Y a su vez,
se puso de moda ahora que los testigos no mienten. Ah, los testigos no mienten. ¿Por qué va a mentir el testigo? Entonces, ¿cómo puedo yo defenderme cuando un juez me dice el testigo no miente? Y yo no sé si el testigo me está mintiendo o no. Porque otros elementos probatorios me indican que ese testigo está faltando a la verdad. Yo me he cansado de pedir falsos testimonios en estos juicios, nunca me dieron uno. Nunca me dieron uno, me he cansado corroborado. Por ejemplo, caso de un policía que ingresó al servicio de informaciones, causa FECED, en octubre del año 76, un testigo dice y afirma seguro que lo vio en agosto. En agosto del 76 dice haberlo visto. Y esta persona ingresa y está probado, acreditado que ingresó en octubre. Le pido el falso testimonio, no al lugar. El testigo seguramente se confundió. Ahora, hay que tener buena memoria, ¿no? Porque yo no me acuerdo ni lo que hice ayer. Y esta gente se acuerda de lo que pasó en el 76. Es impresionante. Mire, llegaron a llevar a una psicóloga, esto es mundial, llegaron a llevar un día a una psicóloga, porque resulta que en los juicios se producen dos fenómenos. Está la persona que recuerda absolutamente todo, como si se hubiese ocurrido en el día de ayer. Insisto, coincido con usted, yo ni siquiera me acuerdo qué comí anoche. Sí, es verdad, a veces uno no se acuerda. Si alguien me apura, le digo, asado, creo que comí asado, pero bueno, ¿y cómo estaba vestido? Y no sé, creo que tiene una remera, no sé, qué sé yo, no sé, bueno. Acá se da el fenómeno que ellos se acuerdan absolutamente de todo. De lo que pasó hace 40 años atrás con lujo, señas y pelos. Se acuerdan de todo. Y está el que realmente no se acuerda, el que es sincero y dice, no, mire, no me acuerdo. Pues bien, llevaron a una psicóloga que estuvo más de 4 horas explicándonos una teoría que creo que ni ella se la debe creer, donde dice que cuando suceden estos hechos tan traumáticos como haber sido pasado por un centro clandestino de detención y todas esas cosas que ellos relatan e inventan, y se sucede dos fenómenos. Que la persona haga un clic y se acuerda absolutamente de todo porque está reviviendo el hecho, o que la persona niegue el hecho. Entonces, como niega el hecho, no se acuerda. Entonces yo tengo el que se acuerda de todo con pelos y señas y tengo el que no se acuerda de nada. Los dos testimonios son válidos. Pero más aún, y ir mucho más lejos. Perdón que lo interrumpa. Sí. En esa teoría sería buena usarla, por ejemplo, en el caso de esta joven de Buenos Aires que denunció a un párroco. Cuando ella era jovencita. Totalmente. Era jovencita, chiquita, ¿no? El párroco la violó, la manoseó y todo lo demás. Ella ahora lo denuncia porque hizo coraje. Y con todas las pruebas, al cura lo dejaron en libertad. ¿Por qué no usamos la misma teoría? Porque estas teorías solamente se utilizan en estos juicios. Yo he tenido jueces federales de la Nación, que me han dicho en la cara, en plena audiencia, cuando yo hago estos cuestionamientos, doctor, estos juicios son especiales, doctor, estos juicios, usted sabe que vamos por carriles especiales y no podemos aplicar el Código Procesal. Pues bien, entonces, ¿qué código aplicamos? ¿Qué constitución aplicamos? Si un juez me está diciendo que son procesos especiales, ¿procesos especiales de qué? Si hay un artículo, que es el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice todos somos iguales ante la ley. Cristina Fernández de Kirchner, Astiz, Videla, Macera, Vudú. Todos somos iguales y todos merecemos el mismo proceso y las mismas garantías. ¿Qué procesos especiales me hablan? ¿De qué? Doctor, estos delitos de lesa humanidad y desaparición forzada de personas, en este caso que es lo que estamos hablando, ¿están dentro de algún artículo, inciso de la Constitución Nacional o algo del Código Procesal Penal, de alguna ley de la Argentina? No existe. Esto es un invento de la jurisprudencia argentina. Esto es claramente un invento de la jurisprudencia argentina. Si uno lo habla con abogados y jueces de otros países de Estados Unidos, de Francia, Italia, Alemania, nos miran azorados. No pueden entender cómo nosotros aplicamos algo que no le aplica a ningún país del mundo. Cuando se han pedido extradiciones de militares o policías que están fuera del país, Estados Unidos, España, Brasil, Italia han dicho que los hechos están prescriptos. ¿Por qué? Porque el famoso Estatuto de Roma, que habla de todo esto, fue sancionado mucho después que estos hechos. Para ellos está prescripto, ellos no entienden cómo nosotros aplicamos una teoría que no existe.
Entonces, cuando uno le pregunta a los jueces, señores, ¿de dónde surge esto? ¿De qué artículo del Código Penal? ¿De qué artículo de la Constitución Nacional? No, porque la historia, el consuetudinario y el concepto de gente de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, entonces creamos pretorianamente. No nos pueden explicar porque no tiene explicación alguna. No hay explicación porque esto no está legislado en ninguna ley. Es un invento de la jurisprudencia argentina. No hay otra explicación más que eso. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a todos, que es Asalto a la Justicia, que lo escribió el ex ministro de la Corte de Vázquez, donde él cuenta precisamente que cuando asume Néstor Kirchner, las dos cosas que Néstor Kirchner le pide a la Corte son, una, la especificación, que había que tirarla para atrás, y la nulidad de los juicios de lesa. Son las dos cosas que él pide. Cuando Vázquez se niega, dice, señor Kirchner, nosotros no podemos echar para atrás la jurisprudencia de la Corte, y la Corte había venido ya de años inmemoriales, avalando estas posturas de que no se podía aplicar retroactivamente la ley, que se había convalidado lo que fue la ley de punto final. Todas las leyes, amnistía, la Corte lo había convalidado y no se podía volver para atrás. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Armó rápidamente un juicio político, los echó a todos, trajo una nueva Corte y esa nueva Corte fue la que convalidó el relato kirchnerista. Corte presidida por, qué casualidad no, por el señor Ricardo Lorenzetti. Cuentan las malas lenguas que cuando se tomó el regimiento de infantería en Formosa, ya en el año 75, Operación Primicia, y los montoneros escapan, los asesinos montoneros que tomaron el cuartel escapan de Formosa en un avión, ese avión baja en Rafaela, y ahí se escapan. Y dicen las malas lenguas que uno de los que presta colaboración a esos montoneros que se escapaban, ¿saben quién fue? Un joven militante peronista llamado Ricardo Lorenzetti. Doctor, en la época de Martín Isabel de Perón, la Chabela, se decretaron dos decretos. Uno está firmado por ella y el otro está firmado por el presidente del Senado, que en ese entonces era Luder. Estos decretos son, obviamente, de acuerdo al tema que estamos hablando, contra la subversión, ¿no? Así es. Son decretos que autorizan a las Fuerzas Armadas de nuestro país a aniquilar a la subversión. Así es. El decreto de Martínez Isabel de Perón, la Chabela, está para que el ejército actúe dentro de lo que es la provincia de Tucumán. Después, Luder, en ejercicio de su poder como presidente interino, porque creo que creo que Isabel se había ido de viaje, o de vacaciones, o algo por el estilo. Entonces, estando él, firma este otro poder que le da la fuerza al ejército argentino a trabajar en todo el territorio argentino. Así es. ¿Estos decretos están en vigencia? Totalmente. Usted sabe que hay un hecho que estos decretos nunca fueron derogados, jamás. Llamativamente, a partir del año 83, recuperada la democracia, estos decretos jamás fueron derogados. Nunca hubo un gobierno que los derogó. No, llamativamente no. Siguen vigentes al día de hoy. Como sigue vigente al día de hoy el decreto que declara inconstitucional, declara ilegal a montoneros, declara ilegal al ERP, declara ilegal a los grupos guerrilleros, siguen vigentes, no, jamás fueron echados para atrás. Pero lo que debemos entender es que Argentina venía soportando, ya desde comienzos del año 70, venía soportando una guerra interna. Y esto no lo dice el doctor Miño, esto no lo dicen los militares. ¿Saben quién dice esto? Porque hay que tener memoria y estudiar. Esto lo dice la propia sentencia de los juicios a los comandantes. Cuando la Cámara Federal, allá por el año 85, juzga a los comandantes en esa sentencia larguísima que todo el mundo invoca, pero nadie la lee, todo el mundo habla, el juicio de los comandantes, pero nadie lee la sentencia, dice que el fenómeno terrorista que asoló nuestro país es compatible con una guerra interna. Ya la Cámara Federal decía que es una guerra interna. Ese concepto, la Cámara Federal que juzga a los comandantes, se borró. Hoy los jueces ni se acuerdan de eso. Sí invocan el juicio a los comandantes, pero no se acuerdan de eso. Argentina vivía una situación bélica
nos guste o no nos guste, vivía una situación bélica. Si uno repasa el diario de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores, años 74-75, se va a llevar la sorpresa que muchos diputados por entonces, que hoy son funcionarios del gobierno nacional, o que fueron funcionarios de gobiernos anteriores, hablaban de una guerra interna, hablaban de una guerra civil, y hablaban de poner fin a la guerra, y encomendaban al ejército y a las Fuerzas Armadas ponerle fin a la guerra. Por eso, luego de producido el ataque a Formosa, el regimiento de Formosa, que causó escozor en todo el país, la clase política se asusta de tal manera que se elaboran esos decretos y se utiliza el término, que es un término militar, que es aniquilar. ¿Qué significa aniquilar? Para que la gente entienda, significa quebrar material, física y espiritualmente al enemigo. Más claro, imposible. Que después los políticos se dieron vuelta con la democracia y dijeron, no quisimos poner en realidad, aniquilar, era no. Digamos las cosas como son. Aniquilar significa, en términos militar, quebrar material, física y espiritualmente al enemigo. Y eso fue lo que se encomendó a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Y eso es lo que ocurrió en nuestro país. Una guerra denominada guerra interna o guerra no convencional, porque se peleaba contra un enemigo interno. Las mismas juntas, insisto, el mismo juicio a los comandantes decían que esto fue compatible con una guerra interna terrorista. La finalidad que tenían Montoneros, ERP, FAP, era tomar el gobierno. Claro, eso no queda la menor duda. Pero querían tomar el gobierno. Massetti, el señor Massetti, que lo ha dicho públicamente en cuanto medio de comunicación, y hasta hay libros que se llama El furor y el delirio, integrante del ERP, él mismo dice y reconoce que en el caso que el ERP hubiese sido gobierno, el proyecto era fusilar 1 millón de personas. Lo dice directamente Jorge Massetti. Y íbamos a fusilar 1 millón de personas si eran gobierno. Y eso fue lo que se evitó en nuestro país. Con errores, sin errores, bien, mal, como sea. Es otra discusión. Lo que sí tenemos que tener presente es que Argentina libró una guerra interna donde las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad ganaron militarmente a las fuerzas terroristas y evitaron que hoy Argentina hubiese sido una dictadura de cuarta, como un país africano, como Cuba, bueno, como no somos una dictadura de cuarta, Venezuela. pero somos una democracia de mucho menos de cuarta. Bueno, después pasaron un montón de cosas y terminó en lo que terminó ahora. Sí. Pero digamos, en el año 76, militarmente la guerra se ganó. Le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pese, la guerra se ganó. Y la democracia se consiguió gracias a que en ese momento se combatió y se ganó una guerra. ¿Por qué? Porque lo que la justicia no entiende y que la gente no entiende es que, librada una guerra interna, en la guerra, y esto es lo que tenemos que entender, y que sucede desde tiempos inmemoriales, desde que en la edad de piedra se agarraban con piedras y palos hasta la guerra del Golfo. En la guerra no se asesina, se mata. En la guerra no se priva ilegalmente la persona, se toma prisioneros. Sí, por eso, en la guerra no se tortura, se interroga. Por eso es una guerra. Y no podemos juzgar hechos ocurridos en una guerra con justicia de paz. Es imposible, porque no hay forma que eso ocurra. Doctor, cuando en el caso que usted bien decía no se respetan los derechos constitucionales del detenido, porque por más que esté detenido y que supuestamente, y digo supuestamente porque yo no soy ningún juez, cometió un delito y no se están respetando los derechos, ¿dónde se debe recurrir? Lo que pasa es que la Argentina tiene un gran problema, que es que... Me quedo tranquilo si uno solo. O por lo menos para nosotros. En realidad tiene un montón de problemas. Claro. Bueno, vamos al tema particular nuestro. Que desde que asumió en el año 2003 el gobierno del señor Néstor Kirchner, lo que hizo fue destruir la justicia que teníamos antes, construyó una justicia nueva, adicta totalmente a él, genuflexa totalmente a las órdenes de él, donde hoy lamentablemente en este tipo de casos no podemos recurrir a ningún lado, porque a donde vayamos, todos nos dicen que no. Si apelamos a la Cámara de Casación Federal, que es la que tendría que resolver estos hechos, nos dice que no. Si vamos a la Corte, nos dice que no. Entonces, estamos en una situación bastante complicada, porque esa construcción de la justicia, que hoy se les dio vuelta a ellos, y hoy tienen la bandera del lawfare, y que esto y que lo otro, claro, como ahora
están tomando su propia medicina, claro, ahora no les gusta más el tema de la justicia. Hay que cambiarlo. Están tomando su propia medicina, entonces hay que cambiarla. Las que les fue útil hasta hace 5 minutos atrás, la aplaudían y gritaban, y cuando la corte volteó el 2x1, la aplaudían, la mejor corte que tenemos, hoy ya no les gusta. ¿Por qué? Porque como convalidó el fallo contra Vudú y no está liberando a la señora no la está liberando de todas las causas que tiene, entonces esa justicia no les gusta. Lamentablemente para nosotros la suerte hoy está echada. Por eso recurrimos a los tribunales internacionales. ¿A la Comisión de Derechos Humanos Internacionales? No solamente a la Comisión de Derechos Humanos, sino vamos a la Corte Penal Internacional. Porque en algún momento, en algún lugar, alguien tiene que escuchar y el mundo tiene que saber las barbaridades que están ocurriendo en nuestro país. El mundo tiene que saber, alguna vez tiene que tomar conciencia de las barbaridades que ocurren en la Argentina. Usted nos decía que una persona que está detenida puede estar sin el juicio, obviamente, esperar el juicio hasta 3 años. Exactamente. ¿Y se puede prorrogar por cuánto tiempo más? No, son 2 años prorrogables por 1 año más. El plazo máximo, hay un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el caso Bayarri, que era una persona argentina que estuvo detenida más de 10 años, la Corte dijo, señores, son 2 años más 1 año más. Si en 3 años usted no puede garantizarle a la persona que va a tener un juicio justo, lo tiene que dejar libre. Ese es el caso Bayarri. Lamentablemente ese caso los jueces, a los militares, policías, no le aplica ese fallo. Son 2 años prorrogables por 1 año más. Que, insisto con esto, ¿no? La locura que tenemos en nuestro país, que hoy los mismos grupos que aplauden que una persona puede estar 11 años con prisión preventiva sin juicio, son los mismos que dicen no, son hasta 3. ¿Cómo? Milagro Sala está presa. ¿Cómo? Vudú está preso. ¿Cómo? Debido está preso. Claro, ahora para ellos son 3 años, para nosotros no. Entonces esa es la diferencia que tenemos cuando digo que nosotros tenemos una justicia especial. Antes se decía comúnmente en los pasillos del tribunal... ¿Qué sería una justicia especial? Para mí no hay una justicia especial. Yo tampoco lo entiendo, no sé. A ver, yo por ejemplo me discutí con mucha gente cuando Maradona le dijo al Papa, no a este Papa, sino al que estaba anteriormente, cuando lo fue a visitar, el Papa le entregó unos rosarios a la familia y le dijo, esto es un rosario especial para vos. ¿Qué tiene de especial un rosario si es el mismo rosario que le están dando los demás? No sé cuál es el especial. ¿Y qué es la justicia especial en este caso? La justicia especial supongo que para ellos debe ser que se aplica la justicia que ellos entienden que se debe aplicar. Yo me acuerdo que había un viejo Perón alguna vez, en algún momento de la historia, Perón dijo al enemigo ni justicia. Yo creo que hoy el gobierno y los grupos K mejoraron esa frase de Perón y dicen, al enemigo justicia, de la nuestra. Claro, al enemigo justicia, de la nuestra. Pero nuestra. Perón no estaba hablando de esto. No, Perón no estaba hablando de esto, pero digo, por eso digo, tomaron esa frase de Perón y la perfeccionaron. ¿Qué dijeron? Al enemigo justicia, de la nuestra. Y ellos blanden en todos los juicios, garantizamos el derecho de defensa de los imputados y garantizamos un juicio justo. A ver, invito a cualquiera a mirar los videos de todas las audiencias, de todos los juicios, y le puedo asegurar van a terminar horrorizados, escandalizados y asqueados de las cosas que suceden en las audiencias. Por eso los juicios de lesa o mal llamados lesa se dejaron de pasar. Antes los juicios se transmitían por internet. Ahora casualmente ya no se transmiten más. ¿Por qué? Justamente porque la gente observaba las barbaridades que pasaban. ¿Quiere que le cuente una? Cuento Justo una. le iba a pedir qué tipo de barbaridades. ¿No? Juicio FECET 2. Juicio FECET 2. A la jueza Noemí Berros, jueza del Tribunal Oral de Paraná, que fue la que presidía el Tribunal Oral en Rosario, se le ocurrió hacer, como las películas norteamericanas, porque quedaba lindo y porque demostraba que ella era una gran jueza, los famosos reconocimientos en la sala. Entonces decía, a ver, el imputado que la torturó está en esta sala, a ver, señálelo. Él, muy bien, se le ocurrió hacer eso, una pantomima que no existe ese tipo de reconocimientos. En nuestra legislación argentina no existe. El reconocimiento de la legislación argentina, que tenemos otro sistema que el norteamericano, en nuestra justicia es colocar varias personas del mismo aspecto físico, de la misma edad, de la misma, digamos, el cuti medio parecido, el cabello, pelo, todo, para ver si lo reconoce o no. Eso es lo que es un reconocimiento en nuestra
legislación. Bueno, a esta mujer se le ocurrió hacer eso. ¿Por qué? Porque quedaba bien con los organismos de derecho humano. ¿Qué pasó? Descubrimos, y a través de uno de los imputados que estaba siendo juzgado en el juicio, descubrimos que, y esto está filmado y denunciado, que cada vez que reconocían a alguien del público lo estaban señalando. Con un paraguas señalaban desde el público. Entonces usted reconoce a fulano de tal, tenía 8 personas enfrente, desde atrás con un paraguas señalaban quién era ese fulano de tal. Esto está filmado, grabado y lo hemos denunciado. Una de las tantas barbaridades que se cometen en los juicios. Una de las tantas. Tremendo realmente, ¿no? Porque primero que eso no está dentro de la ley argentina, de hacer un juicio de esa manera, como dice usted, que en el propio juicio se señale, eso se hace en Estados Unidos, lo he visto en películas, no sé si se hace o no, pero... Es el sistema norteamericano, ellos tienen otro sistema y otra forma de pensar y otra jurisprudencia y otro código. Nosotros es totalmente... Nosotros tenemos otra posición, tenemos un código más rígido, no es Estados Unidos, es un código más rígido. Pero a la jueza se le ocurrió que podía hacer eso. Pero eso les puedo contar, de esa les puedo contar, pero un montón. Como por ejemplo, en ese mismo juicio, yo interrogaba a una persona que se estaba contradiciendo con su hermano que había declarado hacía 10 minutos antes, se estaban contradiciendo y los dos habían sido detenidos el mismo día y se estaban contradiciendo abiertamente, cuando la jueza me para y me dice, doctor, bueno, a ver, vamos a terminar con esto. Ya sabemos que el testigo está diciendo otra cosa que su hermano. Digo, doctora, discúlpeme, pero a ver, el que está contento es el testigo, no usted. Bueno, doctor, basta con... De esa forma. Para que la gente entienda, vio cómo Cristina dirige las sesiones en el Senado, que cierra micrófono, apaga, este no habla, este sí habla. Bueno, así son los juicios contra los militares y policías. Así son, del mismo sentido. Emulan a la jefa. Sí, bueno, lo de Cristina es muy habitual, ¿no? Porque se presentó a declarar en un juicio y manejó ella como quiso, basurió al juzgado, al fiscal. Cuando le dijeron le tenemos que hacer preguntas, a mí no me vengan a hacer preguntas, háganselas ustedes. Mire, si eso hubiese la verdad ocurrido... que, perdón que lo interrumpa, pero a mí me pareció una falta de respeto totalmente a la Corte. Yo, juez, me le paro y le digo, señora, usted acá está acusada de un delito, siéntese y vamos a hacer las cosas como corresponde. Si eso hubiese ocurrido en un juicio de militares y policías, el militar y el policía estaban no presos, estaban en Guantánamo. Si se hubiesen dirigido con el 10% de los términos que esa señora se dirigió a un juez, hoy están en Guantánamo. Sí, si no me quepa la menor duda. Doctor, ¿y cómo se hace para que las personas que están detenidas y que no se les respetan los derechos, para hacer que vayan a un juicio como corresponde? ¿Cómo piensa usted y los demás abogados manejar esto para darle los derechos que corresponden a los detenidos? No, nosotros seguimos batallando constantemente en cada juicio. Nosotros no hemos cesado en nuestra misión de dejar en claro que acá se están violando absolutamente todas las garantías constitucionales y procesales. Lo hacemos dejar constancia en las actas, lo decimos en nuestros discursos, lo decimos en los alegatos, se lo marcamos a los jueces, los ponemos en nuestros escritos, porque nosotros estamos convencidos que en algún momento esto va a cambiar, digamos, la justicia va a tomar conciencia y en algún momento se van a rever estos juicios. Yo estoy convencido de eso. Esto va a pasar, todo pasa en nuestro país. Esta tendencia, este relato impuesto por un gobierno que lo único que hizo fue imponernos un relato maravilloso de una juventud maravillosa que en realidad eran asesinos terroristas con la exclusiva finalidad de poder robar tranquilo. Lo hemos dicho y esto creo que la gente ya lo sabe. La excusa de los derechos humanos es nada más para que un gobierno robe. Y ha robado a 4 manos. Lo utilizan como excusa. Como dijo Néstor alguna vez, la izquierda da fueros. Y lo cumplió, porque la izquierda le dio fueros, pues la izquierda no dijo nada cuando él se robó todo el país junto con su mujer. Digo, en algún momento la sociedad va a tomar conciencia, en algún momento la justicia va a cambiar. Y hoy la misión nuestra es dejar constancia en cada expediente, en cada juicio, en cada lugar que nos toque actuar jurídicamente, dejar constancia de todas las violaciones que se están haciendo, porque creemos y estamos convencidos que en algún momento de la historia la verdad va a triunfar sobre la infamia y la gente va a conocer la realidad de lo que pasó en todos estos juicios. Usted lo que dice es verdad, pero mientras tanto, los detenidos que saben que en su mayoría son inocentes,
A ver, vamos a atender. Hola, sí, ¿quién está en línea? Hola. 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 Sí, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Quería hacerle una pregunta a ese abogado, el doctor Miño, con respecto a su charla, si puede ser. Sí, lo está escuchando el doctor. Mucho gusto, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo consulto por lo siguiente. Es real, es verdad, estaba escuchando su relato con respecto a los juicios de lesa humanidad y quería preguntarle si es real, si es cierto, que los procuradores y los fiscales que participan en esos juicios son militantes de partidos políticos o tienen afinidad con esas organizaciones subversivas. ¿Puede ser, doctor? Sí, cómo no, un gusto. Sí. Es realmente así. Cuando en el año ya 2003, 2004, el gobierno kirchnerista comenzó a apoderarse de la justicia, uno de los factores que se apoderó fue del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal lo convirtieron en un aguantadero de militantes políticos. Todo aquel que tuviera una militancia política se empezó a convertir en fiscal. Hoy tenemos, por ejemplo, en Rosario el fiscal de Derechos Humanos, que esto lo hemos hecho público y lo hemos denunciado. El doctor Adolfo Villate es reconocido militante del movimiento Evita. Movimiento Evita que lidera el señor Pérsico, quien fue uno de los organizadores de Montoneros. Movimiento Evita que reivindica la lucha armada y reivindica a Montoneros. Pero no solamente eso, sino que a todo aquel que transita el Ministerio Público Fiscal, a todo aquel que transita algún organismo de derecho humano como querellante, se los premia con cargos políticos. Hoy tenemos, por ejemplo, querellantes, abogados de organizaciones de derechos humanos ocupando cargos a nivel provincial, municipal y nacional. Participar como querellante... Perdón que interrumpa. Hola, ¿usted tiene una radio cerca? Sí, tengo la radio. ¿Puede bajarle el volumen? La apago. Hola, ahí me escucha perfectamente. ¿Ahora me escucha ahora? Sí, ahí lo escuchamos bien. Adelante, doctor. Claro, sí, la radio, discúlpeme. No pasa nada. Decía entonces, participar como querellante por una organización de los derechos humanos en estos juicios no solamente significa mucha plata, sino significa un trampolín político, porque saltan a ocupar cargos políticos. Desde ocupar cargos en el Ministerio Público Fiscal a ocupar secretarías y puestos claves en ministerios a nivel nacional, provincial y municipal. E insisto, el Ministerio Público Fiscal hoy tiene una clara connotación. De hecho, su titular, el titular del Ministerio Público Fiscal, Unidad de los Derechos Humanos, es claramente militante del movimiento Evita. Lo hemos denunciado, tenemos las fotos que él mismo ha subido a su Facebook con la remera del movimiento Evita. Hoy claramente el Ministerio Público Fiscal, hoy claramente los organismos de derechos humanos se han politizado, han usado estos juicios para catapultas políticas, han usado estos juicios para generar millonadas de plata. Por eso nosotros decimos siempre que estos juicios, la única finalidad que tienen, y por eso no se acaban, es recaudatoria. Usted no tiene ni idea las millonadas y millonadas de pesos que se mueven en estos juicios. Para que usted tenga una idea, entre indemnizaciones, pago a testigos, a supuestas víctimas, estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. Pago a testigos. Claro, porque toda aquella que dice ser víctima se convierte en testigo. Quien dice ser víctima declara también como testigo. Pues sí. Yo lo vi a fulano, lo vi a mengano, lo vi a este, lo vi al otro. Sí. En todo ese parafernalia de pagos multimillonarios que habría que investigarlo alguna vez a quién se le paga, a quién no se le paga, porque a una gente se le paga como desaparecida y jamás estuvo desaparecido. El caso más emblemático fue el de la ministra de la Corte, Carmen Argibay. Carmen Argibay cobraba como desaparecida y era ministra de la Corte. ¿Dónde estaba? Desaparecida. Después inventaron el concepto de que el desaparecido era en realidad aquel que había estado 3 o 4 días o un mes detenido sin que se tuviese noticia de ello. Fueron cambiando. Pero hubo gente que cobró como desaparecida y estaba viva. El juez Meade, el juez de Morón, que se cansó de liberar violadores, cobraba como desaparecido y era juez en Morón. Entonces, estos juicios se han transformado
en un gran negocio multimillonario. Es multimillonario el negocio que se transformó estos juicios. Por los derechos humanos han hecho un gran negocio. Ni hablar de lo que fue Sueños Compartidos, Madre Plaza de Mayo y todo ese escándalo que nunca se supo realmente qué pasó. Es multimillonario. Realmente uno lo cuenta y parece que está contando una película de ciencia ficción, pero realmente cuando algún día se investigue esto vamos a terminar, insisto, una sociedad asqueada, donde nos suben la nafta, no tenemos para comer, atravesamos una crisis política, una crisis económica de la peor de los últimos 30, 40, 50 años, y se está gastando multimillonadas en hechos que pasaron hace 40 años, juzgando viejos de 80, 90 años. Y mientras tanto tenemos al motochorro libre en la calle, a los violadores libres en la calle. ¿Cómo es este sistema? Hola, ¿me está escuchando? Sí, lo escucho. ¿Tiene alguna otra pregunta para el doctor? Sí, también quería preguntarle, que me han dicho que una fiscal de apellido Oberlin, que participa activamente en esos juicios, es hija de terroristas que participaron activamente en la década del 70. Oberlin, me parece, Ana Oberlin, ¿puede ser, doctor? Sí, es así, Ana Oberlin es miembro. Ana Oberlin primero fue querellante en estos juicios por la Secretaría de Derechos Humanos, fue querellante por los organismos de derechos humanos. Durante la época de Cristina de Kirchner, cuando era presidenta, tenía un cargo en el Ministerio de Justicia de la Nación y luego, cesado el gobierno durante la época de Macri, pasó a tener un rol en el Ministerio Público Fiscal. Ahora actualmente está en la ciudad de La Plata, si no me equivoco, pero sí es hija de personas que figuran como desaparecidas o personas que habían actuado en el movimiento terrorista de Montoneros, tal cual sí. Bien. ¿Tiene algo otra? Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por estar del otro lado. Muchas gracias, Pacho, buenas tardes. Gracias. Tenemos un caso que realmente es uno de los más claros de decir, a los militares, policías que tuvieron y actuaron en aquella época, los procesamos. A los montoneros no. Y creo que uno de los más claros es el caso Rucci. Totalmente. No solamente el caso Rucci, tenemos en la ciudad de Rosario, se ha abierto la investigación en su momento, lo que fue el atentado al colectivo allá en septiembre del año 76, donde cerca de la cancha de Central vuelan el colectivo, una bomba que pone Montoneros, donde participaron varios de los que después dieron como testigos en los juicios, ¿no es cierto?, dicen que cuya tarea de inteligencia fue hecha por un señor Rafael Bielsa, y dicen que quien colaboró también en la colocación del artefacto explosivo fue un señor Obey, de nombre Obey. La justicia ha entendido que sí, que eso es violencia, pero que no la podemos investigar porque está prescripto. Es decir, de un lado se prescriben, del otro lado no. Claro, ¿cómo no van a prescribir las causas de Montoneros si están en el gobierno hoy? Quienes eran en ese momento montoneros, sus hijos, sus familiares, sus parientes, hoy están en el gobierno. Claro, no se van a investigar ellos mismos. Por eso prescriben estas causas. Lo lógico, lo normal, lo natural y que la sociedad reclama a gritos es que se investiguen ambas cosas. Investiguemos de un lado. Pues señores, investiguemos del otro lado también. ¿Por qué no vamos a investigar del otro lado? Claro, eso lo que dice usted es una gran verdad. En Chile se hizo. Totalmente. Cuando empezaron a joderle con el tema de los derechos humanos, el gobierno, creo que era Michelle Bachelet, la presidenta, dijo, bueno, si vamos a investigar tanto para un lado como para el otro. Y la cosa terminó cuando el gobierno de Chile descubrió a 3 que estaban como desaparecidos. Uno de ellos vivía en Argentina. Entonces no estaban desaparecidos, no estaban muertos. Absolutamente. Yo creo que acá en la República Argentina hay muchos que no están desaparecidos, que están con vida. Bueno, que tal vez no quieran aparecer por X motivo y razón, otra cosa. Ese es el temor y ese es el terror que el gobierno tiene. Ese es el terror que el gobierno tiene y por eso el gobierno no quiere que estas cosas se sepan. Porque justamente en esa famosa consigna que ellos tienen de los 30.000 desaparecidos, los 30.000, que es una consigna y que yo entiendo que es una consigna de los derechos humanos y la avalo y me parece fantástico que blandan la bandera de los 30.000. Lo que yo digo es dos cosas. Primero, no se puede usar una consigna para una condena judicial. A mí no me pueden condenar por una consigna. Me tienen que condenar
por una ley, no por una consigna. Segundo, yo tuve acceso, y esto era público hasta diciembre del 2015, que sugestivamente desapareció del Ministerio de la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Yo tuve acceso a lo que era la lista de la RUPTE, que nadie sabe qué es. RUPTE significa Registro Unificado Víctimas Terrorismo de Estado, que significa quiénes eran los que figuraban oficialmente como desaparecidos. Esa lista comprobada, que la tiene el Ministerio y que nunca la quiso entregar el propio secretario de los Derechos Humanos, Pietragala, el que va a Formosa y dice acá no hay violación, en Formosa no pasa nada, hijo de montoneros, no la quiere entregar. ¿Sabe por qué? Porque en esa lista los que figuran como desaparecidos son 6.348. El mito de los 30.000 se cae. Insisto, que la tengan como consigna política, los aplaudo, me parece fantástico. Ahora, no me la impongan como un relato y como parte de la historia, porque es mentira. Es mentira. Que digan, es una consigna, lo utilizamos como una consigna, está fantástico, los aplaudo. Pero no me lo impongan como una verdad histórica, porque no es verdad histórica. La lista oficial, RUPTE, y la tengo yo en mis manos y se la discuto a cualquiera y ofrezco a cualquiera que venga y lo discutamos lista en mano, son 3.648. ¿Cuántos son? 6.348. 6.348 desaparecidos. Hace un tiempo atrás yo escuché a un miembro justamente de, no sé si era de LER, pero que había estado entregando una de las fuerzas subversivas, y él dijo que era imposible que sean 30.000. Que no hay forma. Porque, según él, decía que más o menos había 6 bases militares, le llaman ellos, y que cada base militar más o menos tenía 5.000, 6.000 hombres. Es imposible que sean 30.000 los desaparecidos, cuando no había 30.000 desaparecidos. Perdón, cuando no tenía 30.000 efectivos las fuerzas de ellos, ¿no? Entonces no, imposible. Pero aparte, esto lo reconoció la misma. Fernández Mejide lo reconoce en su libro Historia íntima de los derechos humanos, reconoce que la real lista de los desaparecidos no llega a 6.000, habla un poquito más de 6.000, y lo reconoce el señor Labraña, quien fue miembro de la organización Montoneros, que él dice que estando exiliado en España, lo van a ver desde la Argentina, y que le dijo, muchacho, con 3.000, 4.000 desaparecidos no hacemos nada. Ningún gobierno europeo se conmueve. Él cuenta su reunión con Eve de Bonafini, con las Madres de Plaza de Mayo, le dice, muchachos, con 3.000, 4.000 no hacemos nada. ¿Pero y qué hacemos? Pongamos una cifra, ¿cuánto? A 30.000. Listo, vamos con 30.000. Lo dice Labraña. Y no hay un solo organismo de derechos humanos que le haya discutido a Labraña esto. Porque Labraña era montonero, él mismo lo reconoce, que los 30.000 fue un invento. Fernández Mejide dice que es un invento. Pero voy a ir mucho más lejos aún. Dentro de eso listado de los desaparecidos, hay gente que no figura como desaparecido y está viva. Y ya nombré 2 personas, Carmen Argibay, el juez Meade, y cobraron. El Estado le pagó a esa gente, les pagó. Hay un video que sugestivamente desapareció de Canal 11, y todos los pudimos ver en esa época, del año más o menos 84, 85 del programa, ustedes los que tienen mi edad más o menos 50 para arriba, ¿se acuerdan? Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt. Sí. Los que tienen 50 para arriba, yo me incluyo, se ven acordar de eso. Lo más joven no, pero se los cuento. Había un programa que era Tiempo Nuevo, muy visto, uno de los programas periodísticos más vistos de esa época. Lo conducía un señor, Bernardo Neustadt. Sí. Donde entrevista, el señor Bernardo Neustadt, entrevista al esposo, al ex esposo de la señora Eve de Bonafini. Y en ese programa, que ese video nosotros lo hemos pedido y desapareció sugestivamente, el ex esposo de Eve de Bonafini dice, pero qué desaparecido si mis hijos estuvieron cenando conmigo en España hace un mes atrás. Y estamos hablando año 86, 84, 85. Ese programa existió. Doctor, le agradecemos su presencia. No, por favor, gracias a usted. Le vamos a hacer entrega de este pequeño presente. Ay, pero gracias. No es gran cosa, pero no, me encanta. Buenísimo. Gracias. Y agradecemos que le haga revivir a esto al pueblo argentino. Yo siempre digo que a nuestros hijos y a nuestros nietos hay que contarles la verdad de lo que pasó. Absolutamente. Porque si bien podemos decir que es una página negra del país, de nuestro país, pero ellos tienen
la obligación de saber la verdad de lo que pasó en nuestro país. Es que solamente sabiendo la verdad de lo que sucedió en nuestro país y sabiendo esa verdad que hoy estamos tratando de contarle al oyente, el oyente va a entender muchas cosas de lo que suceden actualmente en el país. Formosa, violación de los derechos humanos, robo, la corrupción. Solamente sabiendo lo que fue los años 70 van a entender lo que sucedió. Si no, es imposible. Muy bien.